Hola, mi nombre es Jonathan de Jesús Cabrera. Soy docente en formación en la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. El día de hoy hablaremos acerca de un reportaje que realicé acerca de las estrategias para el estudio de prácticas sociales del lenguaje, desde el punto de vista de un docente en formación. Quédate en este video si quieres saber más acerca de este tema. Para empezar, tenemos que entender qué son las prácticas sociales del lenguaje. Tomasini Basol plantea que el lenguaje es un sistema de comunicación que se da de manera natural, dándole peso a la cuestión práctica, la utilidad y aplicación de las palabras en contextos determinados, a la función social del lenguaje, ya que hablar no es meramente manipular signos, sino hablar es usar signos en conexión con actividades. Entonces, el aprendizaje del lenguaje se efectúa siempre vía actividades y acciones. Si lo vemos desde un enfoque pedagógico, durante mucho tiempo se enseñó la gramática y la literatura en las escuelas, pero lo cierto es que los alumnos no han logrado tener un buen conocimiento del lenguaje, no hemos logrado que escriban y lean como quisiéramos, o como necesitan, para enfrentar todos los problemas que se les presentan en la vida diaria, por lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que los alumnos realmente necesitan saber para participar adecuadamente en diferentes contextos? Para poder leer los textos e interpretarlos muy bien, para escribir adecuadamente y que todos les entiendan. No es tan sencillo lo que se pretende hacer, pero se espera que en la escuela aprendan lo que necesitan saber acerca de fuera de ella. Bajo esta noción nacen las prácticas sociales del lenguaje. En ella debemos preguntarnos qué es lo que hacemos en la sociedad con el lenguaje, y él nos va a servir para muchas cosas, por ejemplo, para aprender, porque si queremos aprender historia, ciencias, arte, música o matemáticas, la única posibilidad que tenemos de hacerlo es a través del lenguaje. También vamos a hacer otras cosas con el lenguaje fuera de la escuela. Lo que abordan las prácticas sociales del lenguaje es que los alumnos aprendan cuál es la manera en que deben interactuar en diferentes contextos. No vamos a hablar igual en la escuela que fuera de ella. No vamos a hablar de la misma manera al director de la escuela que a sus compañeros de clase. Entonces, la idea en este momento ha cambiado. Se trata entonces de que los estudiantes, como lo dice Casani, más que saber mucho de gramática, a pesar de que también la van a necesitar porque es necesaria para poder escribir y revisar sus textos, prioritariamente debemos enseñarle qué es lo que debe hacer con el lenguaje y cómo se debe hacer de la mejor manera posible. Las prácticas sociales del lenguaje incluyen diferentes modos de participar en los intercambios orales y analizarlos, de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura. Ahora analizaremos cada uno de estos aspectos con sus respectivas estrategias que podemos utilizar para mejorar el desempeño de nuestros alumnos en el aula desarrollando estas competencias. Los intercambios orales y cómo analizarlos. Cáceres Ramos 2006 plantea la oralidad como la acción mediante la cual el individuo accede a la comunicación, al aprendizaje y se establece como ser social. La oralidad tiene un papel fundamental en el aula. Investigadores recientes plantean que este componente en el espacio escolar se aborda desde diferentes perspectivas, las cuales dependen de la concepción epistemológica que el maestro posee de esta. Yolima Gutiérrez, 2012. Como vemos, los intercambios orales son necesarios para nuestra vida diaria, tanto como para la escuela, ya que nos servirán como puente para formarnos en la sociedad. Sin embargo, lo que se refleja en el aula es lo contrario. Es común ver cómo la oralidad es poco tenida en cuenta por los mismos rectores y se deja de lado la importancia de la misma. La falta de evaluación de la lengua en el aula es un problema latente en la escuela, puesto que generalmente cuando se hace la evaluación del componente oral en el aula, solo se alude a aspectos formales del habla, como pronunciación, entonación, fluidez, entre otros elementos, que realmente no permiten ver el nivel de comprensión del estudiante frente a la producción de géneros orales. Gutiérrez 2012. Por lo que es necesario desarrollar la competencia discursiva en el aula y la identificación de herramientas que permiten cualificar este proceso. Gutiérrez 2012. Estrategias para mejorar los intercambios orales en el aula. El primero de ellos es propuesto por Del Pino 2012. Propone la interacción de grupos de estudiantes y colaboradores como eje central del trabajo en el aula, como base de un modelo que potencia la comprensión. Esto sucede al permitir que los miembros del grupo interactivo puedan compartir su punto de vista sin ninguna exclusión. Nina Crespo 2005 sostiene que desde la oralidad y las interacciones orales en el aula se produce comprensión, puesto que los sujetos alternan entre el rol de hablante y destinatario, que se involucran a nivel cognitivo. Por lo tanto, la oralidad facilita la comprensión en el aula, al ser tomada como un medio para construir conocimientos, mas no como un instrumento de seguimiento de los aprendizajes.
Otra estrategia es trabajar la oralidad en el aula desde los grados básicos, buscando que los estudiantes participen activamente en los diferentes usos de la lengua, favoreciendo las interacciones, el debate y la construcción de las opiniones. No solo se fortalece la comprensión verbal de los niños, sino que también se le permite la construcción de significados sobre el mundo que les rodea. Ortiz Rocha Rodríguez, 2009. La última estrategia que proponemos es la que se nos brinda en Carreño y Rodríguez 2015, los cuales proponen a la retroalimentación como un proceso que consolida la oralidad en el aula, identificando la incidencia de la retroalimentación en los procesos de oralidad de los estudiantes de grados iniciales, logrando establecer que la retroalimentación obedece a diferentes parámetros, algunos relacionados con la autorregulación en el aula, otros en cuanto a procesos de evaluación formativa enfocada al trabajo cooperativo entre pares y otros relacionados con la construcción de conocimientos. La oralidad se debe practicar mediante las conversaciones cotidianas que el alumno tenga. Nuestra función como docentes es guiarlos. En su momento, cuando ellos llegan a tener un error, nuestra función es retroalimentarlos para corregir este y mejorar su oralidad. Ahora hablaremos acerca de los diferentes modos de participar en de leer, es decir, cuando leemos. Según el libro Estrategias de lectura de Isabel Solé, leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. El lector no procesa letra a letra, sino que hace uso de su conocimiento previo y de sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto. Se fija en este para verificarla. Es secuencial y jerárquico, desciende de las hipótesis y anticipaciones previas al texto. Es procesado para su verificación. El texto contiene léxico sintáctico y grafofónico. Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es uno de los retos que la escuela debe afrontar. Es lógico que sea así, ya que la adquisición de lectura es imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades letradas y brinda una ventaja en el aprendizaje. Para poder enseñar la lectura adecuadamente tenemos que alfabetizar a nuestros alumnos, pero alfabetizar no con el concepto antiguo que tenemos, alfabetizar con el concepto que nos da Garton y Pratt 1991, el cual es el dominio del lenguaje hablado. La lectura y la escritura de una persona alfabetizada tiene la capacidad de hablar, leer y escribir con otra persona, y el logro de la alfabetización implica aprender a hablar, leer y escribir de manera competente. Para poder enseñar la lectura en la época en la que los niños aprenden a leer y escribir, se muestran competentes en el uso comunicativo del lenguaje. Esta competencia los conduce a utilizar estructuras lingüísticas realmente complejas, lo cual es fundamental para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Para aprender el código, el niño necesita poder manipularlo y reflexionar sobre él, lo que le permitirá pensar en una palabra, en un sonido, aislarlos y diferenciarlos entre otros. Para esto, el niño debe desarrollar cierta conciencia metalingüística para poder comprender los secretos del código. Los niños se dan cuenta de los errores que cometen los demás, perciben la rima, les encantan los pareados y suelen jugar a inventarlos entre ellos. Hay algunas palabras que les divierten y otras que son feas. Podemos aprovechar esto para poder trasladarlo a un aprendizaje significativo, como lo dice Ausubel. El acceso al código debe inscribirse siempre en contextos significativos para el niño. A pesar de que el niño posee conocimientos previos acerca de la lectura y la escritura, el tipo de instrucción que les demos influirá en el tipo de habilidades que van adquiriendo. Otra estrategia para enseñar la lectura es aprovechar los conocimientos que el niño ya posee, aprovechar las interrogantes de los niños sobre el sistema para profundizar en su conciencia metalingüística, aprovechar e incrementar sus conocimientos previos, utilizar integrada y simultáneamente esas estrategias para que los niños se beneficien de nuestra instrucción. Otra estrategia es considerar que el único prerequisito que el niño debe tener es poder acceder a un texto. A partir de esto, podemos trabajar con la construcción de significados. Posterior a esto, se requiere que el niño interactúe con material de distintas características, lo que le permitirá explorar distintas cosas de la lectura aprovechando su curiosidad. Ahora hablaremos acerca de la interpretación, la cual es el análisis al que es sometido un texto, un discurso, una obra u otro elemento, donde se comunica un mensaje que intenta descubrir lo que se quiere transmitir a través de él. Ahora hablaremos acerca de estrategias que nos permiten desarrollar la interpretación de nuestro alumno. La primera de ellas es proponer a nuestro alumno leer recetas, instrucciones, noticias, el menú de un restaurante, anuncios o de cualquier otro tipo, e identificar cuál es el mensaje de los mismos mediante el cual se pueda fortalecer tanto la comprensión como la interpretación. Nuestra siguiente propuesta es escribir finales alternativos que permitan desarrollar la comprensión lectora y a la vez la creatividad, ya que debe de conocer muy bien la historia que se presenta para poder plantear un final diferente al de la historia real. Nuestra última estrategia es hacer uso de programas educativos, noticieros, notas de voz o materiales de tipo audiovisual, a partir de los cuales el alumno tendrá que interpretar el mensaje que tienen estos medios, como objetivo transmitir, fortaleciendo así su comprensión y su interpretación.
El cuarto punto es estudiar y comprender los textos. Un escrito es un conjunto de enunciados con los que se busca establecer un tipo de comunicación. Se compone por signos, números y diferentes elementos básicos de la lingüística. Entre los tipos de texto que existen se encuentran los descriptivos, institucionales, argumentativos, narrativos, publicitarios, entre otros. Un texto debe tener cohesión, intención, coherencia, comunicación, adecuación, progresividad y significado. Algunas estrategias para estudiar y compartir los textos son: la primera consiste en solicitar a nuestro alumno leer un texto físico o virtual realizando las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Deberá rellenar un cuadro con 3 columnas, una para lo que sucede en el texto, otra para quién lo lleva a cabo y otra para las circunstancias en las que sucede. Al final, la información quedará estructurada por segmentos que al unirnos darán un sentido completo acerca del texto. La siguiente estrategia consiste en realizar un resumen, paráfrasis o comentario de un texto. Puede ser virtual o físico, tras leerlo, pero utilizando en todo momento palabras que sean propias de ellos. La siguiente estrategia consiste en realizar mapas conceptuales o cualquier otro organizador gráfico, lo que les permitirá diseccionar el texto, completar definiciones y comprender el papel que juega cada concepto dentro del mismo, lo que permitirá a los alumnos hacerse de una idea de cómo están interrelacionadas las diferentes partes de un texto. La última estrategia que proponemos es realizar un café literario o un debate en el cual los alumnos dialogarán y confrontarán ideas en base a un texto de algún tema determinado. Mediante esto favoreceremos el desarrollo socioemocional de nuestros alumnos, lo cual es un factor esencial que pocas veces es tomado en cuenta. Ahora hablaremos acerca de aproximarse a la escritura. La escritura es un sistema por medio del cual se plasma un conjunto de ideas o palabras a través de signos, letras o códigos. Es utilizado como herramienta para poder comunicarse. Este conjunto de símbolos y letras son comúnmente entendibles para una determinada cultura, a través de la cual pueden expresar sus sentimientos, pensamientos, emociones y tristezas. Algunas estrategias para fortalecer este aspecto son: en los niveles esenciales, enseñarle al alumno cómo debe de tomar el lápiz correctamente, realizar algunas prácticas no tan largas para evitar el estrés, respetarnos los siguientes procesos: escritura presilábica, escritura silábica, escritura silábico-alfabética y escritura alfabética. Una estrategia un poco antigua pero efectiva para evitar que el alumno se distraiga es el dictado. Esta no debe realizarse con dictados largos, sino con lo más corto posible para que permitan practicar al alumno. Otra estrategia es el uso del diccionario, que se puede aplicar para que nuestros alumnos conozcan la grafía para poder escribir adecuadamente. Hoy en día existen diccionarios virtuales que podemos aprovechar. La última estrategia que proponemos son los juegos ortográficos o juegos de mesa que requieren la escritura, mediante el cual el alumno practicará de manera divertida y fortaleciendo el aspecto emocional a la misma manera que aprende. ¿Cómo debemos evaluar el trabajo de las prácticas sociales del lenguaje? Para poder evaluar el trabajo de las prácticas sociales del lenguaje, tenemos que entender que es un proceso dinámico, interactivo y de participación. Debemos evaluar las habilidades que el alumno desarrolle relacionadas con las prácticas sociales del lenguaje. Debemos evaluar la interacción bajo los siguientes 3 criterios: si el alumno responde, escucha, participa, por lo que el seguimiento de cada alumno es necesario. Se debe hacer una evaluación inicial y compararla con una evaluación final. Debe existir una evaluación entre alumnos, es decir, una autoevaluación y una coevaluación, teniendo como guía la visión del profesor para poder verificar sus avances. Evaluar cómo el alumno puede usar sus habilidades en diferentes contextos. Evaluar cómo el alumno hace uso de las habilidades de interacción y comunicación. Si se detecta algún retraso en el aprendizaje de nuestros alumnos, es nuestro deber dar una retroalimentación. Por último, no debemos olvidar que se trata de enseñarles a usar el lenguaje. El lenguaje se ha ido modificando durante el tiempo, lo que nos ha permitido y nos debe llevar a pensar que hoy no se habla ni se escribe como se hacía hace 50 años. Asimismo, el objetivo es que aprendan a participar en diferentes prácticas y lo hagan de la mejor manera. Tienen que aprender a expresarse en diferentes contextos, dirigirse a distintos destinatarios y hacerlo en un ambiente en donde ellos puedan participar y tengan la retroalimentación de nosotros como maestros. Debemos ayudarles a entender cuáles son las mejores maneras para que en el receso hablen con sus compañeros, pero para que cuando estén frente a otras personas tengan que usar usted o referirse a ellos de alguna u otra forma. Gracias por su atención. Este video fue elaborado por Jonathan Jesús Cabrera.